Es una bendición para mí estar con ustedes. Soy su amigo, Pastor Pedro Cosma, de la Iglesia Renovación en el Espíritu Iré. Espero que sea un día de gran bendición para su vida, así como también para cada uno de sus familiares. Bien, en este día vamos a estar no llamándole la atención, porque quizá no esté a la altura de él en cuanto al tiempo en el ministerio, pero sí tratando de que con este video no responderle nueva vez al pastor Rudy Gracia, sino pedirle que salga del error. Porque creo que cuando un ministro de Dios comete un error y no sale del error, entonces sigue cometiendo errores. Hace unos días el pastor pues grabó un video donde decía que la iglesia era perseguida. Resulta que nosotros grabamos otro video también respondiéndole al ministro Rudy Gracia, un hombre del Señor, un hombre de Dios. Pero resulta que el pastor ahora graba un video o en una prédica que él tiene, y entonces él dice ahora que realmente había una persecución contra la iglesia y asume el hecho de que Estados Unidos hay gobernadores que se han opuesto a que las iglesias sean abiertas. ¿Qué es lo que pasa? El pastor sabe más que yo el sistema de gobierno que tienen los Estados Unidos, que es un gobierno federal. Es un gobierno donde las decisiones no únicamente dependen del Ejecutivo, o sea, del gobierno federal, sino también que dependen de los estados. Entonces, un gobernador de un estado, decide muchas veces cuál es el patrón a seguir dentro de lo que es el trabajo, en este caso, abrir las instituciones. Entonces un gobernador tiene esa autoridad. Por eso el presidente de los Estados Unidos lo único que hace es que les pide que por favor abran las iglesias. Entonces el pastor que no ha encontrado, escúcheme bien, no ha encontrado cómo sus argumentos darle validez, porque al final hoy las iglesias están abiertas, las iglesias y muchas van a abrir, pero él decía que había una persecución contra la iglesia, pero resulta que en muchos estados las iglesias están abriendo, entonces no había tal persecución. Entonces, en un ánimo de darle validez a lo que él a través de un video lo dijo, incluso que habló del sello, que habló de la vacuna y una serie de cosas, pero sigue en el error. Entonces ahora dice que el problema no es la pandemia, que ahora es la cuarentena, que lo que se buscaba con esa cuarentena es precisamente silenciar a la iglesia, cuando eso no es una verdad, eso es una mentira. La iglesia nunca ha estado silenciada, eso no es verdad, porque la iglesia de una u otra forma, aun cuando no se ha permitido los cultos de manera general con todos los miembros, las iglesias todavía siguen orando, incluso siguen haciendo sus cultos a través de las redes. Entonces no hay tal persecución. O sea, entonces el pastor lamentablemente trata entonces de enmendar su error utilizando algunas declaraciones de algunos gobernadores de los Estados Unidos, de algunos lugares. Entonces, ¿qué resulta? En esos lugares, queridos hermanos, los gobernadores y los alcaldes tienen gran influencia, como le decía al principio, tanto así que el gobierno federal
tiene que pedirle que abran, porque el sistema norteamericano, que lo conoce el pastor Rudy Gracia, sabe que no es igual que el sistema dominicano, es un sistema federado. Entonces, es lamentable que siga insistiendo en ese error de que la iglesia está siendo perseguida. Queridos hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando uno entra en un error y sigue practicando el error. Ese error lleva a que mucha gente caigan en el mismo error. Entonces la iglesia verdaderamente hoy no está siendo perseguida. Puede estar siendo perseguida, como dije en el video anterior, en otras naciones, principalmente en naciones árabes y otras naciones donde no se profesa el evangelio del Señor. Pero quiero decirle también que esta cuarentena, que no solamente es únicamente de Estados Unidos ni de República Dominicana, sino de la gran mayoría de los países, no es que ha silenciado a la iglesia, no, es que se ha tomado, como dije anteriormente, el debido cuidado, porque resulta que si dejaban abiertos los templos, entonces se producía una propagación comunitaria, porque lo hacen las instituciones como la iglesia, que reúne muchas personas. Entonces, reitero a quien yo sigo mucho, al pastor Rudy Gracia, mi hermano en la fe, que deje ese tema, porque creo que tratar de justificar lo que él dijo, que no es una verdad, lo que está haciendo es daño a su ministerio. Además, mis queridos hermanos, si la iglesia está siendo perseguida, hay un problema, que nada más no somos los evangélicos, porque las iglesias católicas están cerradas, las adventistas están cerradas, las metodistas están cerradas, los testigos están cerrados. Entonces, no, eso no es como incomprendible. Entonces, ciertamente yo decía en el video anterior, respondiendo a Rudy, que hay una cosa que él tenía que entender, que las iglesias iban a abrir, que iba a suceder, las iglesias iban a abrir, iban a seguir funcionando. Por ejemplo, en nuestro país, República Dominicana, ya las iglesias van a comenzar a funcionar en la segunda fase. Estamos en la primera. Ahora, la segunda fase, las iglesias van a comenzar a trabajar, claro, con un día de culto que serán los domingos, 1 hora a 1 hora y media. Entonces, reitero, a pastor Rudy Gracia, un ministro del Señor, un hombre usado por Dios verdaderamente, que mejor abandone ese tema, que no se convierta en un abanderado de algo que, con todo el respeto que me merece ese ministro del Señor, es una mentira. Aquí no se persigue la iglesia, eso es mentira. Reitero, en América Latina no se persigue la iglesia. Escúcheme bien, ni aún en Cuba, porque en Cuba hay iglesias evangélicas. O sea que la iglesia tiene un escenario diferente al que tienen otras naciones del mundo. Y como dije en el otro video, le dije claramente que desde donde él decía que había una persecución, que es Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos es el presidente que más ha respaldado la iglesia. Y ahora, sencillamente, con la acción que él hace de pedirle a los gobernadores que permitan que los templos y las iglesias abran, entonces lo que decíamos realmente era la realidad. Estados Unidos es ahora mismo el centro donde el evangelio tiene más facilidad. Así que espero que este video sea de bendición, y si el pastor Rudy Gracia puede ver este video, les recuerdo que soy su hermano en Cristo y que mi interés es que trabajemos
en aras de fortalecer y de ayudar en la medida de las posibilidades el Evangelio del Señor. Un abrazo. Quiero a todos y cada uno de ustedes que me dispensan este tiempo. Les pido también que compartan el video si ha sido de bendición, que le den me gusta y se suscriban al canal si no lo han hecho, y también permitan que otros amigos puedan suscribirse. Así que un abrazo, Dios les bendiga, Dios les guarde. Soy su amigo Pastor Pedro Cosma. Bendiciones, hermano.